Ahora, bueno, muy bien. Bueno, ya estamos acá, muchas gracias a todos los que se sumaron. Estamos con Milena y con Ana, que ahora las voy a presentar. Les cuento un poquito a los que se fueron sumando de qué se trata este espacio en el que estamos ahora. Nosotros, mi nombre es Daniela de Biglia, junto con Laura Pérgola, damos un curso de posgrado, que todo el que es estudiante de edición, con el 75% de la carrera, o cuando terminen la carrera, pueden cursarlo, en donde no, básicamente lo que hacemos es leer literatura y, bueno, textos de no ficción, que vamos a leer también, y tratamos de desarrollar estrategias para leer los textos de manera crítica. Una de las unidades dedicada a la juvenil, y como es un espacio con mucha idiosincrasia, mucha forma personal, digamos, de manifestarse, de establecerse, invitamos a Milena y a Ana Laura, que nos van a compartir desde dos miradas distintas algunas características y el modo en que vinculan o encuentran el vínculo entre este quehacer que hacen ellas asociado con la literatura juvenil, eh, con el mundo editorial, porque ellas dos también son estudiantes próximas a graduarse de editora. Las voy a presentar, así ya nos podemos poner a conversar con ellas. Milena Walters, ella es autora de literatura juvenil y romántica, escribe desde muy chica y comenzó a publicar en Wattpad a los 12 años, donde encontró su voz y construyó una comunidad lectora fiel, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de eso. En septiembre del 2025 publicó su primera novela, hace muy poquito, Amor en Juego, de la mano de BIR Editoras, bajo el cerro BIR Ya, y con esta obra marcó su debut editorial y se consolidó como una nueva voz dentro del género juvenil romántico. Por su parte, Ana Laura Castellarín, o Ani, como la llamamos siempre, ella, bueno, ama la poesía mucho, y editar libros más todavía, así se presenta. Ella fundó Miríficas Ediciones, que es una editorial que publica libros escritos por mujeres. Creó también Expreso, que es un taller de escritura poética, donde cuando se aburre también crea y edita libros. Creo que no cuando se aburre, cuando le gusta, ¿no? Supongo, pero bueno. Y no solo edita y corrige y diseña, también escribe, publicó 4 libros de poesía y redacta en la revista Fulana. También corrige en Editec y ahora es además editora de Capeluz. Así que, bueno, aburrida no debe estar con todas las actividades que ella realiza. Bueno, muchas gracias a las dos por estar acá. Les cuento un poco, nosotros veníamos charlando, empezamos nuestra clase dura casi 4 horas, empezamos hace 2 horas, en el encuentro anterior estuvimos hablando bastante sobre cómo se construye la literatura juvenil, cómo se construye en relación con estas plataformas, como la que menciona Milena en su biografía, que es la que le dio a ella el lugar a la escritura, bueno, un espacio, ¿no?, que quería dedicarse después, que era la escritura juvenil. Y también como en ese espacio, ella misma también lo menciona, un poco se retroalimenta, ¿no?, en relación con el vínculo con los fans, podríamos decir, o con los lectores, diríamos, en nuestro universo editorial. Así que bueno, la primera pregunta que le voy a hacer a Mil entonces es, eh, ¿cuáles son esas variables de la literatura juvenil que más le llaman la atención como lectora y que se dio cuenta que le parecían como interesantes de poder profundizar como escritora, que seguramente creo que habrá sido un pasaje un poco así, ¿no? En Sí. principio eso, y bueno, y después eso también, y cómo seguís construyendo ese vínculo también si te interesa ese vínculo que se genera en ese espacio particular con los lectores, y bueno, después te seguiré preguntando. Sí, bueno, hola, de nada. Gracias por invitarnos a las dos. Y respecto a tu pregunta, eh, lo que a mí me gustó mucho de WhatsApp cuando yo empecé es justamente esto que vos decís, que es intercambio con el lector constante, que tenés comentarios, votos, mensajes. Es una comunidad que se arma desde, no rápido, pero sí que es muy fuerte. Entonces,
hay gente que quizás me seguía desde los 12, que todavía sigue leyendo mis historias ahí, y la verdad que es súper lindo porque sabes que tenés como lectores comprometidos, por así decirlo. Por otro lado, creo que el pasar a físico, la comunidad de Wattpad no es que no leen físico, pero está mucho más en Wattpad. Entonces tenés que armarte una comunidad por otro lado también. No es que es solo lo de Wattpad y con eso ya está. Pero intercambio con el lector yo creo que es súper importante. Es algo que disfruto un montón también. Estos espacios, Wattpad, charlas por todos lados. Y si bien es complicado generar una comunidad, es difícil que se enganchen con tus historias a veces, o encontrar el público perfecto, como encontrar el segmento perfecto que vos estás buscando. Si bien es complicado, cuando se encuentra es súper lindo y la verdad que conseguí gente que te lee, que te banca y que está ahí apoyando siempre. Así que yo esto lo digo siempre, esto de los lectores y de las charlas y de la gente que va y banca, que es algo súper lindo que te lo da esta literatura, el intercambio es hermoso. Mire, ¿y te parece que es indispensable esta interacción para escribir literatura juvenil hoy? Sí, o sea, yo creo que los autores nos hacemos mucho de la crítica de la gente. Obviamente siempre que sea constructiva, sirve un montón. Yo, por ejemplo, tuve críticas en mi primera novela que ahora estoy pensando para que no se me ocurran hacerlas en el siguiente libro que cuando publique. Entonces, el escuchar al lector, escuchar lo que el público quiere, obviamente sin salir de vos de tu manera de escribir y de lo que vos querés como autor, es muy importante porque te lo dicen desde la mejor, o sea, te lo dicen como para que vos crezcas, para que lo tengas en cuenta, y creo que eso está buenísimo, y también te hace crecer como autor. Buenísimo. Voy a preguntar ahora a Ani, también, así hacemos, cualquiera del público también puede hacer preguntas, las pueden dejar en el chat, pueden levantar la mano. La idea es que podamos interactuar, entre ustedes también se pueden preguntar si quieren, Ani y Mile, es una charla. La idea es que podamos construir un poco más el espacio de esta literatura juvenil y como decíamos en la presentación de la charla del manuscrito del fandom, ¿no? Y desde tu lugar de editora, Ana, cuando ustedes, o sea, yo sé que ustedes no publican solamente literatura juvenil, pero que parte de las publicaciones sí tienen que ver con eso, también tienen bastantes criterios, digamos, de editoriales, en el sentido de cómo eligen los textos, si en el momento de hacer una selección tienen en cuenta la capacidad de interacción que tiene el público, o la construyen, el público no, perdón, el autor con el público, o si la construyen ustedes desde la editorial, que también sé que tienen muchas herramientas asociadas con eso. Y también te agrego algo más para ya enganchar con otro temida que después le voy a preguntar a Mile, si tienen como una especie de búsqueda en relación con las temáticas que se presentan en esta literatura juvenil. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, es una pregunta muy amplia, siento, voy a intentar hacer un resumen del resumen. Nos manejamos de diferentes formas porque depende mucho, como dijiste, tenemos un catálogo que sigue en crecimiento, no solo de poesía, narrativa, ensayo, como que hay un montón, entonces depende del género y también del año en que estamos buscando. A veces hay un año que, no sé, publicamos mucha poesía, entonces el año que sigue, capaz no es una búsqueda que hacemos e intentamos complementar con otros géneros. El año pasado nos pasó que no teníamos ninguna rom-com y era algo que en la feria anterior de ese año nos venían pidiendo mucho, o sea, pasaban por el stand y no teníamos rom-com y era algo que estaba mucho en Bookstagram y en red. Entonces iniciamos una búsqueda tanto en Wattpad como en otras plataformas y también en las autoras que ya tenemos, que hay una confianza y conocemos más o menos lo que leen, lo que publican, lo que consumen, y hacemos primero como una búsqueda más interna, más allá de las lecturas personales de nosotros. O sea, bueno, yo me encargo mucho de lo que es la poesía, pero con Ori, que es mi socia y es mi amiga, que ella capaz está un poquito más en lo que es literatura juvenil, yo no tanto como lectora o como consumidora personal, sino más como editor e intentar entender el mundo.
sí realizamos como ciertas búsquedas y también depende del género. Hay historias que nos encanta tener, por ejemplo, nos llegan manuscritos de lesbianas en la costa, y capaz es una autora que no tiene mucha interacción en las redes, pero la historia es fascinante. Y entonces ahí no sé si me pesa tanto la relación que tiene que tener con el público porque me interesa esa historia en particular, pero por ejemplo, de Puan con Amor, que Lu Silva es una autora de Wattpad hace muchos años, como hace 12 años, tiene El Karma de Shirley con nosotras, también tiene publicado en Wattpad La Lista del Jefe y otras novelas. Sí conocíamos como el detrás, la habíamos estudiado cuando ella llegó a nosotras con su propuesta, y sí habíamos visto el público, habíamos visto, por ejemplo, que la gente era muy crítica con cierto tipo de escenas cuando se hablaba de desarrollo personal del protagonista, entonces hicimos foco ahí cuando trabajamos en el editing, para que después al lector le llegue capaz esa novela trabajada, y como que también se sienta como, mira, el comentario que yo dejé evolucionó a esto, y está bueno hacer como esa investigación. Es muy difícil decirte cómo buscamos, porque realmente es como... No, está bien, como que está llegando, ¿no? Claro, tenemos un documento que es medio una entrevista con la autora, como para que primero nos cuente un poco quién es, como también hasta como contarnos sus gustos, en qué se inspira, de qué, bueno, obviamente de qué va la novela y demás, si es que no conocemos mucho, y así poder armar como como es como una entrevista laboral, ¿no? Como algo así, el primer feedback de la autora principal y del tipo de escritura. Me interesó algo que dijiste, que es esa búsqueda que por lo que te pedían en la Feria del Libro, que es una búsqueda por temática, ¿no? Y que de tu catálogo no tenía, y que, bueno, viste que habían encontrado un espacio. Entonces, desde esta pregunta le voy a preguntar a Mile también, si ella cuando se dispuso a escribir, ella ya tenía pensada la temática o tenía pensada la historia, y después de que le cayó la temática, a ver, el huevo o la gallina, ¿no? Porque nosotros hace un ratito hablábamos un poco con el grupo que estábamos debatiendo cómo se construía la literatura juvenil, sobre todas estas cuestiones de los tropes y todos esos temas que se instalan como espacios, digamos, narrativos, y entonces a veces puede ser que condicionan al autor, o el autor tiene una idea, y bueno, yo tengo esta historia, y si se asocia o no. ¿Cómo es tu caso, Mile? No, yo en mi caso, yo igual ya como que había estudiado bien todo Bookstagram, BookTok, como que veía lo que a la gente le gustaba y lo que tenía éxito. Entonces dije, bueno, me inclino por acá, pero obviamente yo quería hacer mi propia historia con mis propios tropes y la propia narrativa, digamos. Pero yo también consumía más o menos lo que estaba de moda, entonces era como que siempre todo iba al mismo lugar, era la misma temática. No sé, soy mucho del enemy to lover, o sea, de enemigos amantes, de el slow burn, tipo, el romance a fuego lento, todo siempre con romance. Y el romance es algo que está siempre presente, ya sea romance o romance contemporáneo, siempre está presente el romance. Y como yo también lo consumía, veía que también otra gente lo hacía y también le gustaba. Entonces, obviamente, te mentiría si dijera, no lo hice también como para convencer al público, porque sí, obviamente también pensé en el público y dije, bueno, sí, esto puede llegar a gustar, esto quizás no tanto, pero igual yo estaba convencidísima de lo que quería hacer para mi historia, y de cosas que quizás sabía que me iban a criticar un poco, pero que yo quería que fueran así. Obviamente igual las cosas que me criticaron están, ya dije, bueno, tienen razón, es verdad, yo ya lo sabía, así que me tuve que bancar. Pero sí, primero fue la historia y después las temáticas, los tropes, quizás fue como más o menos sobre la marcha, ¿no? Pero sí, pensando en el público y en lo que quería gustar al público, también pensando en mí y en lo que yo quería contar y la historia que yo quería. ¿Y vos construís un universo narrativo o haces todas novelas aisladas? Porque yo, bueno, estuve bien poco tus publicaciones, supongo que acá hay bastantes fans tuyos también, el hecho de decir, bueno, cómo se lee, cómo hay unas reglas para seguir tu lectura, vos armaste el universo previo a la escritura, y también lo que te quiero preguntar, que nos interesa desde el punto de vista editorial, sí, porque vos hablas acá de lo que te cuestionaron los lectores, ¿no? Pero en el momento de hacer la publicación con la editorial, cuando trasladaste el texto a papel, tuviste que como
congeniar de alguna manera con tu editor o editora, el hecho de el texto, cambiarle algo, adaptarlo a la escritura, qué pasó cuando lo pasaste a la publicación en papel. ¿Sabes qué? No, mucho. O sea, yo en realidad ya había corregido por mi parte, como también como estoy haciendo edición, más o menos tenía un poco la idea. Entonces, cuando yo le doy el manuscrito a mi editora y ella me devuelve con comentarios, había creo que como mucho 3 comentarios. Y eran relacionados a como pequeñas oraciones o cosas que quizás entendían que tenía que cambiar. Pero en cuanto a trama, quedó todo como estaba. Y no se cambió nada. Si bien, obviamente me dieron un feedback, me dijeron, che, esto funciona, esto no, igual hacer lo que vos quieras, tipo, no es debido muerde que lo cambies. Yo obviamente igual seguí todas las sugerencias porque tenían razón. Era cosa que yo ya pensaba, por contexto, yo lo había publicado ya a esta novela el año pasado, y la corrección y todo eso lo había hecho yo. Y obviamente, como era mi propio manuscrito y yo era la propia editora, como que se me pasaron un par de cosas, así que necesitaba esta mirada de otra editora, otra persona que supiera. Pero es como te digo, la verdad que no me dijeron de cambiar nada como muy grande, nomás eran como pequeñas cositas que había que ajustar, o algunas repeticiones de palabras que quizás yo en su momento no me había dado cuenta, pero no, nada como muy gigante de que me dolió hacer, no, nada de eso. Nada de eso. Y en este caso, le pregunto también a Ani, cuando ustedes reciben manuscritos, ¿no? ¿Cómo hacen desde la lectura editorial para hacer una revisión? ¿Hacen sugerencias? ¿Respetan a lo que estaba conforme con la propuesta que ya había enviado? También, porque bueno, de alguna manera supongo que te la solicitaron a vos, Mire, ¿no? Vos lo presentaste espontáneamente. Ay, lo que pasa, te acordé un poquito, La, no escuché bien la la- parte. la editorial te solicitó vos el manuscrito o vos lo presentaste a la editorial? En realidad yo lo presenté, fue una medio loca igual, porque una amiga me consiguió el mail de Meli, que es la editora de BR Ya, y se lo mandé y me respondieron a los meses de que sí lo querían. O sea, técnicamente lo presenté yo, pero sé que hacen mucho esto también de buscar, como dijo Ana, De buscar cómo son. de buscar manuscritos, tipo gente que escriba y que esté buena la historia. Pero en mi caso yo lo presenté y me dieron un feedback y me dijeron que lo querían. Claro, No sé bien, igual bien. cómo funciona bien, cómo se hace más Claro, no, es ahora. que justamente el mundo editorial puede partir desde muchos lugares, ¿no? La Claro, publicación, entonces por eso le sí, preguntaba a Ani, que me parece que ellos por ahí, ella decía, si nos llegó otro texto del tema que les interesaba, que no, la autora venía de otro lado y que les pareció publicable sí. y que lo llevaron a cabo. Entonces la pregunta era un poco qué hacían, cómo hacían esta interacción, si había una instancia de lectura crítica en donde se ponían digamos, las cartas sobre la mesa, le proponían a los autores cambios y, bueno, para que más o menos veamos este proceso en este tipo de escritura de jóvenes que por ahí es otro tipo, ¿no? De interacción. Sí, nosotros dividimos, bueno, van a escuchar a mi gato maullar, ella llora constantemente porque sí, porque existe y llora. Nosotros hacemos 3 lecturas del manuscrito y la primera es la de editing, más que nada lo que es macro, depende también de la complejidad de la novela, a veces hacemos macro y micro en la misma lectura. Antes éramos solo 3, Ori y yo, que trabajamos en manuscritos, y Luz como asistente en otras áreas, pero no trabajaba con los manuscritos. Hoy en día somos nosotras 2 y 5 editoras más, así que supongo que cada una tendrá su manera de trabajarlo, pero la guía que les damos a las chicas y la que nos guiamos nosotros es, primero, como habías dicho al principio, como Mirífica es una editorial que publica libros escritos por mujeres, ya hay una bajada, queramos o no, política. Entonces, hay ciertos temas que a nosotras nos interesa que si se van a mencionar de alguna manera, después vemos si es relevante o no para la historia y cómo se engancha dentro, ¿no? Pero si es, por ejemplo, abuso o algún tipo que en la bajada política que nosotros hacemos nos interese que si se va a hablar, se hable bien, es algo que prestamos mucha atención. Siempre le decimos a las chicas, bueno, ahora por ejemplo estoy trabajando en una novela de una boy band
que encuentra a una chica baterista y es como que hay una historia de amor ahí, Enemies to Lovers también, que yo amo. El libro de Emilio yo lo leí, fascinada. Entonces, y la protagonista sufre mucho lo que es el abuso, como que dentro de toda esa cosa de Disney y de banda, hay una vida re trágica y súper trágica, y contrasta mucho con la historia. Entonces es algo que con la autora estamos trabajando mucho, bueno, cómo tratamos este tema sin que sea ofensivo, respetando, etc. A nosotros particularmente esos temas nos interesa que se traten bien por la línea editorial que manejamos. Sea una rom-com, como esta novela que es Enemies to Lovers, o sea capaz un libro de otro tipo de género, de no ficción y demás. Nosotros somos muy defensoras de comentarte todo hacia hacer macroediting, microediting y medio una lectura beta. Medio como decirte, mirá, como tu editora, esto no comprendo bien por qué surge así, y como lectora, la verdad es que estoy perdidísima, por ejemplo. Si vos querés causar el efecto al lector de que se pierda porque más adelante hay algún tipo de plot twist que uno va a decir, ah, ok. También puede pasar esto de que, ay, yo quería lograr esto. Mira, estás logrando todo lo contrario. Bueno, trabajémoslo entonces, porque yo quería lograr A y estoy logrando B. Entonces, nosotras comentamos todo siempre de un lado de respeto, obvio, pero comentamos cada punto que nos parece importante y lo leemos varias veces. O sea, la primer galera, como le decimos nosotros, suele tener una primera lectura para entender y una toma notas, otra segunda lectura para juntar esos comentarios, y a veces una tercera si el manuscrito es muy complejo o a esas escenas particularmente. Y recién ahí la autora levanta, digamos, esos comentarios y los va trabajando. Y ahí obviamente hay como medio un ping-pong hasta no terminar con el contenido bien hecho. Creo que una parte de la charla habían hablado como de las advertencias y esas cosas, y como por experiencia, como que vamos tomando la experiencia de los lectores, a nosotros nos llega mucho como comentarios de gente que compra el libro, o capaz familiares de la autora, somos una editorial independiente, entonces capaz no llegamos al público OIR, pero los comentarios llegan e intentamos prestar atención a esas cosas. Una de esas cosas son, por ejemplo, las advertencias, que nos llegaban como, mira, yo empecé leyendo este libro, había un tema que me era muy sensible y lo encontré acá. Y no sabía, si sabía no lo hubiera leído. Entonces, ok, de repente eso empezó a ser importante, que capaz uno no lo tiene en cuenta o es como que está al final de la lista a la hora de poner el manuscrito final, ¿no? Entonces, bueno, intentamos eso, prestar atención a lo que dicen los lectores, ver las críticas y tal, y a la autora, nada, tratarla como eso, a ver, esto es un trabajo, estás bajo un sello editorial, nosotros tenemos una línea y también te voy a ser completamente sincera, nosotros intentamos manejarnos desde ese lado de sinceridad, decirte, mira, yo como editora lo puedo entender, como lectora esta parte me parece así, tomalo, déjalo también, es como que también la mirada subjetiva también les sirve a ellas para decir, ok, una mirada más. Sí, sí, tal cual. Sí, súper interesante esto, esta interacción, porque me parece que, bueno, construye el texto, ¿no? En relación con la construcción del texto, ahora voy a pasar un poco al rol de Mile como escritora de nuevo, un poco cada una, así el público es diverso, calculo que vinieron tratando de buscar un poco de respuestas en todos los espacios. Nosotros hablamos hace un ratito también de cómo esta literatura juvenil construye una lectura muy... Entonces, a mí lo que me intrigaba era que si vos como escritora ya planificás de alguna manera en el medio de tus escritos la recepción, en el sentido de que cómo planificás que el lector se va a sentir en las escenas, y si, bueno, y si te sorprende, porque a veces el arte se escapa un poco de las manos, ¿no? Y entonces tal vez te llegan interacciones después que no eran las que vos habías planificado, o espacios en los que vos habías desmerecido, digamos, de tu narración y que tienen otra repercusión. Sí, yo en realidad siempre trato como de hacer hincapié en lo que llama el fangirleo, que le decimos, ¿no? De cómo cierta escena puede hacer que él o la lectora como que se ponga como a chillar, a gritar, a decir, ay, qué lindo esto. Yo pienso mucho en eso y trato de hacer mucho hincapié en cada escena que quiero que pase eso. Pero hay escenas, más que nada en mi segundo libro, que yo lo toco mucho porque es un libro que me fascina. El año que viene sale con BR. Que toca temas muy sensibles de salud mental, toca la ansiedad y los trastornos alimenticios,
y que hay escenas que lo que yo busco es que no que el lector se identificado, pero que tenga mucha empatía. Entonces, estoy constantemente pensando en la forma que yo tengo que escribir la escena para que repercuta en el lector de la forma que quiero que lo haga. Más que nada, obviamente, hay una investigación previa, googleo un montón de cosas, hablé con profesionales, todo como para saber lo que estoy hablando y tocarlo de la manera más sensible posible. Pero esto también, lo que vos decís es verdad, de que quizás repercute de otra forma. Me pasó con mi primera novela, con Amor en Juego, que quizás había escenas que a mí me gustaban un montón y que el lector como que mucho no le gustó, o viceversa. Que quizás yo decía, bueno, esto capaz lo saco, al final no terminé sacando, pero al lector le gustó. Entonces, es medio un ir a ciegas, ¿no? O sea, si bien yo trato siempre de pensar en el lector y de, bueno, esto puede llegar a gustar, esto quizás no tanto, o en las escenas también de que quiero que, como te digo, o que fangirleen, o que lloren, o que lo que sea, o que se enojen, es verdad que el lector la lectura es subjetiva. O sea, eso le puede parecer así como no. O sea, lo que a mí me gusta puede no gustarle al lector. Lo que yo escribí quizás no sé, la parte narrativa, que no sé, yo escribo mucho frases muy cortitas, o sea, me gusta mucho el punto y aparte. Entonces, quizás eso me decía, che, me molesta que haya como 2 páginas de punto y aparte todo el tiempo, ¿no? Pero es como te digo, es medio ir a ciegas, es medio tirarse a la pileta a ver, a alguien le va a gustar, a alguien no, pero sí, siempre trato obviamente de pensar, bueno, ¿qué dirá la persona que me vaya a leer? Que después de todo es quien me va como a validar la historia, y quien me va después a mandar un mensaje y decir, che, esto está buenísimo, esto no me gustó, y obviamente todo es tomado y todo es aceptado. Sí. No, claro, siempre pasa eso, ¿no? Que en la interacción, o sea, uno puede planificar y después, pues yo digo, el arte siempre es así, después las cosas quedan Sí, al receptor y bueno, y vemos. claro. Y en relación con esta interacción, y ahí sí les pregunto un poco de las dos, porque otro aspecto de los que pensábamos acerca de este tipo de literatura juvenil, que como mencionábamos un poco vos también, prácticamente no existe sin este público fandom que te va a seguir, es cómo armás o cómo gestionás ese fandom, vos desde editora, desde escritora, y vos, Ani, desde editora, porque la editorial también tiene ese espacio, digamos, ustedes buscan una interacción, cómo la generan, cómo la sostienen, eh, qué lugar, digamos, hasta dónde nos va a llegar con historia, con el spoiler, si tenés comunidades que dirijas vos y las delegás a otros para que las dirijan. Si la editorial también te pauta algo en relación con eso, en tu caso Miles. Yo voy dando preguntas como para que piensen y ustedes después responden lo que quieran. También porque BIR tiene una cuestión muy desde lo paratextual, ¿no? En donde incitan a esa interacción. Entonces, por eso Sí, preguntaba un poco de eso. No sé, quieren empezar y después con la otra. Bueno, yo quiero tomar lo que dijo Mile, por ejemplo, cosas que capaz al lector le gustó, pero una como decir, bueno, pero yo capaz lo quiero cambiar. ¿Qué hago? Claro. ¿No? Una disyuntiva ahí, porque bueno, también vos dijiste que la lectura es subjetiva, y Roger Chartier dice que la lectura sigue siendo un misterio para estudiar, porque cambia todo el tiempo la forma de leer. Si sos una autora que publica en Wattpad y después lo publica en físico, bueno, a mí con la poesía también me pasa, que no sé si entra dentro de lo juvenil, pero si ya lo publico, no sé, mis escritos en Instagram, ¿alguien va a comprar mi libro? Tipo, ya los puede leer, prácticamente todos mis libros son así finitos, ¿no? Y en Wattpad lo mismo, ya lo leí yo en Wattpad, ¿por qué tendría mi libro? Bueno, como que hay un montón de disyuntivas detrás que nada, una va haciendo prueba y error. Para mí algo que capaz como editorial y como editora que intento rescatar a la hora tenemos un catálogo hoy en día muy amplio y es muy difícil, capaz pienso en BIR, Planeta, Penguin, tienen como muchos subsellos, nosotros tenemos muchos libros y un sello, entonces es muy difícil encarar todo de una manera tan amplia en una red social que es Instagram, porque seguimos siendo 3 que manejan y es medio difícil como agarrar todos los libros, entonces nosotros tenemos una comunidad
en WhatsApp, que dividimos en diferentes grupos, entonces la gente se une según sus gustos literarios, poesía, novela, hay uno que es charla de contenido, hicimos una vez una charla de Enemies to Lovers versus Friends to Lovers, y ahí como que hay un montón de gente que vota uno, vota el otro, entonces crear esos espacios en un solo lugar para que nosotras como editoras podamos tirar nuestro bocadito de ciertos libros cuando se habla de algo. Desde ese lado es muy difícil. En el momento de la edición lo que intentamos buscar es, ok, ¿qué diferencia esta autora, esta rom-com, que capaz hay bastantes en el mercado, del resto, ¿no? Por ejemplo, vos, Mire, dijiste, bueno, a mí me gusta mucho el punto y aparte. Yo amo leer en punto y aparte porque escribo poesía, entonces para mí es como le puedo meter la intensidad que yo quiera en cada uno de los versos. Entonces, versos, mira, oraciones. Entonces, para mí es un punto a favor, porque yo estoy acostumbrada tal vez a leer en el Kindle. Para mí es algo mucho más ligero. Entonces, podría ser un punto en que yo como editora diga, si a una persona que lee mucha poesía o lee cosas cortas, de repente ve tu novela, que yo vi tu novela, que es una cosa así, digo, no, pero tiene esta cualidad. Te va copada, tiene esta cualidad, es ligero, o sea, y tiene un montón de elementos, intentar buscar esos elementos, como hablaban ustedes con anterioridad, que decían, bueno, rom-com, friends to lovers, enemies to lovers, como frases que capaz no te dicen bien de qué va la novela, pero hay algo muy raro en la gente, que a veces la gente no lee, es como que no lee la sinopsis, entonces tenés que buscar de repente esa palabra clave que le llame la atención, y después hacer el speech tal vez de contar un poquito de qué va, qué es lo que tiene deporte, tiene el juego, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, creo que son como diferentes cositas, agarrar una cualidad. Nosotros buscamos una, que es lo que tiene este libro. A veces es una cosa muy, no sé si decir básica. Por ejemplo, esto que dije, lesbianas en la costa, ¿no? Es como, hoy tenemos lesbianas en Rusia. Entonces, es muy diferente lesbianas en la costa que lesbianas en Rusia. Porque hay un drama acá donde hay comunismo en el 1800 y no sé qué. Y otra cosa es lesbianas en Mar del Plata. Hay dos situaciones diferentes que al lector le puede gustar o no. Entonces, entrar por ahí y crear estos espacios para nosotras, así algo que sea accesible para nosotras, gestionarlo, porque intentamos con TikTok, realmente, al menos yo con las redes, no me llevo muy bien. Y creo que tocó la mala suerte que de las tres hacemos una sola. Entonces, estas redes sociales, Instagram y WhatsApp en este momento. Pero WhatsApp nos parece un lugar donde todo el mundo está con el WhatsApp, entonces es un lugar que podés entrar y no sé, es fácil de gestionar. Pero bueno, no sé cómo será para Mile con su hijito literario, ¿no? Capaz es un poco más sencillo y la debe tener más clara que intentar mover un catálogo entero, que es abrumante. No, claro, exactamente. Bueno, eso te iba a decir, al ser yo una sola autora, yo puedo hacer lo que se me canta con mis redes, entonces es como tipo, hacer solo de lo mío, de promocionar mis novelas y eso, que yo disfruto un montón. Yo estoy mucho en Instagram. En TikTok empecé hace poquito, pero todavía me da como cosa ponerme frente a la cámara y empezar a hablar. O sea, no sé cómo hacer eso, entonces me cuesta un poquito. Pero sí, yo le meto mucho a Instagram y yo hago mucho hincapié en los trucos. Ahí sí, tipo algo diferente a lo que hacen ustedes, lo de una cualidad. Yo busco todas las cualidades. O sea, todo lo que crea que mi historia puede llamar la atención, lo pongo. ¿Qué es lo principal? Uno de los tropos de mi novela es que ella es la novia del mejor amigo de él. Entonces, claro, yo tiro esa y todo el mundo de ¿qué? Entonces, eso es como lo que más hago hincapié, que es también lo polémico, pero también lo que más, digamos, llama la atención y lo que también hizo que mucha gente le interesara el libro. Así que, sí, esto también lo de intercambio también con los lectores o con la gente que me sigue, me gusta mucho poner esta cajita de preguntas en Instagram o que me manden mensajes y hablar con la gente a ver qué opina o, no sé, qué le gustaría ver también en mi perfil. Y eso está buenísimo y lo empecé a hacer, o sea, empecé a seguir lo que la gente me decía y la verdad que súper bien, funciona mucho. Pero sí, yo hago mucho hincapié en esto, en los tropes y en pequeñas frases, me gusta tirar estas como frases también medio aisladas de quizás momentos de la historia que creo que definen mucho al personaje o a la historia en sí. Y nada, y hacer hincapié en que lo pueden conseguir, no sé, en librerías o que pueden ir a buscar libre y conseguirlo como de la forma más fácil posible para que sepa que está a un clic. O sea, como para no hacer tanto lío también.
Pero sí, eso por mi lado. Bueno, yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Porque este seminario nosotros lo pensamos específicamente, surgió la idea pensando en las lectoras y los lectores, ¿no? Fue la primera conversación que tuvimos con Vanina acerca de ese tema. Entonces, ¿cuál fue el recorrido de lecturas que hicieron ustedes previo a escribir? O sea, ¿qué es lo que les atrajo de leer y que las lleva también a escribir, ¿no? Porque creo que uno empieza a escribir. Yo escribía cuando era muy chica y leía un montón, ¿no? Tal vez no llegué a la novela, pero sí había hecho un gran recorrido de lectura. Ani, ¿quieres responder vos primero? Yo estoy así. Yo estoy ahí como, yo no escribo mucho, mentira, sí escribo como novelas, pero no las van a ver publicadas dentro de un largo tiempo porque es algo que no me voy a animar todavía. Pero a la hora capaz de escribir o de leer o de editar, yo tengo como una disyuntiva a veces de pensar qué es lo que funciona en redes y qué es lo que me funciona a mí. Entonces, intento capaz buscar un equilibrio en eso. Las redes a veces, estaban ustedes hablando sobre, bueno, Wattpad, el público que se crea y demás. Nos ha pasado capaz a nosotras que han llegado autoras con las devoluciones de la gente y han dicho, ay, me encasillaron en esto. Yo no quiero estar encasillada acá, pero si no les doy esta novela, capaz no se vende. Entonces hay como todo. Entonces creo que a la hora de escribir, de editar, de publicar, de leer, intento como buscar ese equilibrio entre lo que siento que al público le va a gustar, un trabajo bien hecho, así como vos, Emilia, dijiste que hiciste una investigación sobre lo que es salud mental y demás, me parece re importante. A las autoras, a todas las intentamos tratar como, esto tómenlo como algo profesional. Capaz están un domingo a las 6 de la tarde escribiendo la novela con un mate y con unas facturas. Pero no deja de ser un trabajo, o sea, tómenlo como un trabajo, entonces me parece como re importante esto de la investigación detrás, para darle capaz al lector un trabajo bien hecho. ¿Qué es bien hecho? No sé, que ahí capaz cada uno tendrá sus altos y bajos o sus límites, pero bueno, yo creo que ahí más o menos puedo responder esa pregunta con eso. Mi frase es, dentro del caos que es editar y escribir, intentar buscar un equilibrio que es muy complicado. Por eso no publico novela, yo como autora. Yo apuntaba, perdón, más a cuáles eran las lecturas que ustedes habían hecho, qué leían y qué es lo que deciste, bueno, me encanta esto y quiero escribir, o quiero publicar, o quiero editar, ¿no? Como que esto sería un recorrido, que yo me imagino que hacemos quienes trabajamos en el mundo de la edición. Ay, sí, no sé qué pensás, mire, pero a mí por ejemplo, las rom-com, o sea, igual lo que son enemies to lovers, ¿no? Me gusta mucho. Sí. Pero lo que son las rom-com, tienen algo que es como, puedo apagar un poco la cabeza y sumergirme en lo que vos decís, el fangirleo, de agarrar dos personajes y decir, capaz ya sé cómo termina la historia, sé que van a terminar juntos, no me importa, quiero disfrutar de eso. Sí, mejor, me da a mi ansiedad de terminar o no juntos. Estás tranquila. Claro, estoy tranquila. Solo disfruto claro. y desconecto la cabeza. Creo que eso veo mucho también. Bueno, yo siempre digo que mi libro es perfecto para época de parciales, porque tipo, apagas la cabeza, no te importa nada, o sea, no hace falta que pienses ni que te hagas mala sangre, no, está todo ahí nomás, lees y ya está, y después feliz. No, y respondo a tu pregunta, Laura, yo en realidad leo también desde que tenía 9, 10 años, Los Juegos del Hambre, Divergente, también novelas de romance, Bajo la misma estrella, o sea, empecé con todo eso, y fue un recorrido largo, o sea, de años de muchos libros, hasta que me puse a escribir el mío, pero el boom, o sea, cuando yo dije, yo quiero escribir, o sea, yo quiero hacer esto que hizo esta autora, fue después de leer Los Juegos del Hambre, que me leí los 3 libros en, creo que 3 días, o sea, un libro por día me leía, no estaba psicópata, pero fue como por eso, y ahora, hoy en día también, que sigo escribiendo, también, antes de ponerme a escribir, quizás me gusta esto de leer otras cosas, que están similares a los que yo también quiero escribir.
no sé, para tener más vocabulario, o saber cómo escribir ciertas escenas, o todo eso, que es como también ir nutriéndome también de quizás otras autoras, a las que yo como no quiero copiar, pero sí me gusta inspirarme en ellas. Me gusta mucho Mar Petric, por ejemplo, que siento que es una autora argentina que la rompe y me encanta cómo escribe. Yo también escribía mucho con punto y aparte, entonces yo dije, ¿saben? Quiero hacer esto. Entonces, creo que es no indispensable, pero sí que sirve un montón el leer otras cosas que también tengan que ver con lo que vos escribir, para poder escribir la forma que vos querés y llegar, digamos, a lo que genera, por ejemplo, en mí como lectora, yo quiero generar eso mismo en otro lector, como escritora. Así que sí, es súper importante. Buenísimo. Ahí Adriana dejó una pregunta en el chat para Milena, que dice, a partir de la publicación en papel, ¿recibiste devoluciones diferentes de los lectores con relación a las que habías recibido en Wattpad? Sí, porque creo que al ser, perdón, voy a conectar la computadora que se está muriendo. Dale, ando tranqui. Ahí está, listo. Sí, en realidad la publicación en papel, yo creo que al ser papel, como que se busca obviamente mucho más profesionalismo que en Wattpad. Y es verdad, en Wattpad es todo gratis, en realidad es mucho más cercano todo. Pero sí tuve críticas quizás en cuanto. Sí, como es que también lleva otro público, yo creo. Quizás en Wattpad hay público más, no sé, de 25 para abajo, por ejemplo, y en físico también llegó a más 30. Entonces quizás la gente más grande, como que hubo cosas que quizás la gente más chica no se dio cuenta o lo vio como que estaba bien, pero la gente más grande quizás no. Entonces hubo críticas diversas, pero como que todo iba con el mismo lugar, ¿no? O sea, no sé, había cierta escena, quizás había lectores en Wattpad que dijeron, che, esta me encantó, y después en físico era como, che, ¿te parece haber puesto esto? O sea, ¿qué pensaste con esta parte? Eso me pasó mucho, pero igual en sí las críticas están como muy niveladas, ¿no? O sea, no hubo mucho cambio. Sí, esto, bueno, cambia mucho el tema de por ejemplo, en Wattpad, que dejan comentarios por cada frase que está digamos, en el libro, que con el físico no puede. Entonces, a ver, que tengo que como ordenar todo. Quizás la reseña en físico es como mucho más amplia, más general de lo que es en Wattpad, porque en Wattpad, como te digo, cada frase puedes comentarla. Y ahí como vas dejando las cosas que se te ocurran en ese momento. En físico no pasa eso. Entonces sí, o sea, en las reseñas en físico me pasó que era como muy general, o sea, quizás sí había escenas como que les había gustado a la gente y como que la habían puesto y se habían acordado, pero es como que dejan pasar muchas cosas que en Wattpad quizás no, o hacen más hincapié en las cosas que no les gustaron que las que sí. Pero en realidad las críticas como tal, o sea, están en ambos lados y como te digo, no fueron tan diversas, pero sí fueron como más como fuertes, entre comillas, o como más intensas las de físico que en Wattpad. Bien, eso es súper interesante porque me interesa mucho lo que decís de la diferencia de los lectores que percibís, que claramente la llegada seguramente es distinta, ¿no? No sé si alguno tiene más preguntas, vayan pensando porque no las vamos a tener más de una hora las chicas, bastante que nos están regalando su tiempo. Ah, bien, ahí viene Martina, tiene una pregunta. Dice, a ver, la leo porque no queda sino grabada después. Me llamó la atención el uso del neutro para los libros y haces mucho hincapié en escribir pensando en el público. ¿Escribís pensando en el público no local de Argentina? ¿Fue una decisión estratégica pensando en una posible publicación y distribución en otros países? ¿O es una convención de este género? La verdad, no escribí pensando en ningún público en específico. En realidad, como a mí me salía a escribir más fácil. Intenté empezar escribiendo digamos, en español rioplatense, pero era como que, no sé, como que no me hallaba, pero porque todos los libros que leo, o sea, como que están mucho en neutro. Entonces, como que en mi cabeza, ya al escribir, como que piensa en neutro. Pero sí quiero escribir libros en español rioplatense, acá ambientados en Argentina. Tengo algunos planificados. Y también esto, como dice bien la pregunta,
Sí, también lo pensé, o sea, ahora lo estoy pensando en realidad, como también un público de más, no sé, México u otros países que quizás no entienden mucho el español rioplatense, con los modismos argentinos. Igualmente también me pasó que con esta primera novela hay algunos como momentos que me sale la Argentina adentro y quizás pongo algo que después el público se queda tipo, ¿qué quise decir acá? Pero porque es como te digo, son modismos muy marcados, muy argentinos, y con mi editora dijimos, bueno, sí, lo hacemos en neutro, pero hay que dejar como la huella argentina. Entonces, respondiendo a la pregunta, no lo pensé en realidad para ningún público, sino como para mi cabeza, como para hacerlo lo más, no rápido, pero sí sentirme lo más cómoda posible escribiéndolo. Buenísimo. Bueno, mientras van pensando, si alguno tiene una otra pregunta, que por ahí seguramente hay más de una, les pregunto primero a Ani y después a Mile. Ani, en relación, tenemos nuestro público hoy son todos editores o futuros editores, al menos es más o menos el alcance que tiene nuestro curso. Entonces, que siempre decimos, ¿no? Sabemos que tu editorial es más pequeña, pero a mí me parece que es súper interesante poder ver estos universos, ¿no? Porque muchos de nosotros trabajaremos en editoriales pequeñas o en multi. Entonces, preguntarte qué sugerencias le das a quien hoy se quiera dedicar a editar literatura juvenil. ¿Cuál es el ojo, si tenés alguna sugerencia específica del ojo, qué es lo que tiene que mirar en este texto para pensar en un potencial? Eso para vos, Ani. Después le digo a mí. Va a depender mucho de, obviamente, el rubro y la editorial en sí. Yo creo que hay que leer hasta lo que no te gusta y tomar nota de eso. A mí me llama mucho la atención las redes y las reseñas. Y sigo gente que capaz no... A veces pasa esto por ejemplo, Mile decía que capaz le gusta leer a una cierta autora que es similar lo escrito, eso está bueno. Y también intento leer cosas que no leería ni loca. Como que sé que particularmente no me gusta, pero como que lo estudio e intento ver esos patrones que se repiten. Por ejemplo, hay una rivalidad bueno, una cosa es Rivals to Lovers, otra cosa es Enemies to Lovers. Y bueno, ¿cuál es ese punto de quiebre? Porque veo que se hacen libros en base a estos polos opuestos, pero dentro de esos polos opuestos no hay uno solo, hay varios. Y eso va a crear un desenlace diferente en la historia. Entonces yo creo que primero leer de todo lo que es juvenil. La gente critica mucho el juvenil. Y los libros que se critican, voy a tirar uno por tirar, que fue muy criticado en su momento, After, lo leería. Para ver qué es lo que movió. Okay, si movió un tipo de fandom, que en ese momento era One Direction, ok, ¿cómo hago yo para rescatar eso que generó en el público? Sin mencionar una banda, por ejemplo. Así que eso por un lado, yo en lo particular soy un poco obsesiva, entonces tengo un documento con las temáticas, con lo que sucede en cada temática, con los finales posibles que he visto, o sea, realmente soy media loca, ¿no? Como en el orden y en eso. Lo recomiendo mucho, o sea, recomiendo mucho ir más allá del Enemies to Lovers. Cómo se desarrolla en la fantasía es muy diferente a una rom-com, por ejemplo. En el misterio, en las novelas de misterio no lo vi mucho. Bueno, ¿por qué? Y así. Hacerse como ese tipo de preguntas. Y al menos yo cuando estoy editando un texto me hago preguntas. Bueno, ¿por qué tomo esta decisión y no esta? En mi cabeza, capaz a la autora después lo que yo le devuelvo es otra cosa. Pero en mi cabeza lo hago, en mi propio cuadernito lo hago. Y se practica mucho, creo que haciendo como lecturas beta de novelas. En Wattpad es muy bueno eso, si gente que estudia edición le gusta leer en Wattpad, haga como un editing o practique con novelas de Wattpad. Están en constante, que van cambiando, que están los comentarios de la gente ahí, me parece como un re momento para practicar, para empezar a entrenar un poco esa lupita mental y buscar esos puntos que se van repitiendo y demás. Así que bueno, creo que Buenísimo. eso.
Antes de pasarle a la pregunta que le iba a hacer yo a Mile, voy a dos preguntas que dejaron en el chat. Primero para Ana, que pregunta Paula, respecto a los libros que no son autoconclusivos, que es algo que pasa mucho en la literatura juvenil, ¿cómo lo ven desde el punto de vista editorial? ¿Es una virtud o algo más contraproducente? Entiendo que habla de las sagas, ¿no? Y todo eso. ¿Qué pregunta? Si te tengo que responder en base al público, nosotros siempre intentamos tener la versión digital, esas cosas para que la gente lo vea. Ay, es muy complicado. Tenemos muy pocas sagas y las que tenemos completas hoy en día también se pueden leer como libros autoconclusivos. Por ejemplo, hay una saga que se llama Aplauso Mortal, que el primer libro fue autoconclusivo, salió una precuela que explicaba algo y después salió la tercera parte para cerrar, pero los primeros libros se pueden leer por su cuenta. Si te tengo que hablar como de inversión, siempre es mejor que no sea una saga, por un tema de inversión y como que uno toma más cuidado, pero tampoco es algo que a nosotros nos condicione mucho, o sea, en lo particular a nosotras. Sé que capaz en el mundo independiente es algo que puede llegar a condicionar, para nosotras no. Y creo que va a depender también del género. Por ejemplo, no veo muchas rom-com que tengan sagas. Capaz, algo que es muy interesante, que se hace mucho, y creo que Mire lo hace, es como el multiuniverso que se crea dentro de una historia. No sé si estoy equivocada, Mire, yo te sigo en redes, pero por ejemplo vos tenés una novela y después tenés otra, y como que no son parecidas, pero tienen una misma vibra. Y es como que hay un multiverso dentro, y capaz de tener la historia de Mile y después tener la historia de Annie, que es amiga de Mile. Exacto, ay, sí, yo, ese es mi universo. Es algo que no se crea una saga, pero deja guiños que están buenos. Es algo que sea en la literatura juvenil, que capaz eso que ayuda a conectar ya. Es como Marvel, ¿vieron? Como los fans de Marvel, que les gusta captar esos guiños y es algo para enganchar y está bueno para crear comunidad. Pero no sé si los puedo catalogar en si es algo, si es como una virtud o es contraproducente. Me parece que es una situación y punto, ¿no? No es como dependiendo del género, de lo que se quiera lograr y obviamente desde la bajada editorial. Pero sí creo que crear el fandom viene también de ahí, que le des más. Y le das más, sacas más libros, ya sea de ese universo o una saga. Entonces, tampoco lo veo contraproducente para el público. Gracias, Ani. Y hay una pregunta que hace María Alejandra Lara, que le pregunta a Mile, y hablando justamente de lo que esto último que mencionó Ani, dice, ¿cómo construiste tu propio fandom? ¿Nació a medida que ibas publicando en Wattpad de forma orgánica o tuviste que hacer publicidad en grupos o comunidades de lectores afines a tus routes? En realidad no fue simultáneo. Yo en Wattpad, como dije antes, empecé a los 12 años y recién un libro se me pegó ahí en 2019 y ahí fue cuando empezó a crecer más la comunidad. Y al principio era todo Wattpad, no tenía Instagram, me acuerdo de una cuenta medio que no la usaba de Instagram porque tampoco lo usaba yo como personal. Entonces, primero fue Wattpad y el año pasado fue que me creé una cuenta de Bookstagram para hacer reseñas y eso, y después dije, no, también quiero ser, o sea, una cuenta de autora, y meterle bien a esto, y llegar a algo con mis historias que no sea solo WhatsApp. Entonces, digamos que el fandom, entre comillas, que no era tanto fandom en WhatsApp, sino más que nada como gente quizás comprometida con mis libros de ahí, pero que no me conocía a mí como autora, nomás como que leía los libros y ya. Pero bueno, como dije, en el caso de Instagram, que empecé el año pasado, me puse bien con eso. Sí, obviamente fue mucho más complicado, pero hice, como dije antes, hincapié en lo que, o sea, seguía gente que le gustaba lo mismo que yo, que leía los mismos libros, que sabía que podía llegar a interesarle lo que yo iba a escribir. Y de ahí empecé a subir posteos, me inspiré mucho en autoras yanquis que también eran autopublicadas, que hacían publicidad de sus libros desde que empezaban a escribirlo y haciendo como, subiendo frases o avisando que estaban escribiendo algo, y eso como que generaba una expectativa de decir, bueno, quiero que este libro salga ya, o sea, con todo lo que me estás contando quiero que salga, y lo quiero leer. Entonces, esa fue como mi estrategia, entre comillas, el no hacer publicidad del libro cuando estaba publicado, sino antes de que estuviera publicado, cuando todavía estaba escribiéndolo.
y dar como también este feedback con los lectores bueno, estoy escribiendo esto, ¿qué opinan? O hoy pasé las 60.000 palabras, cosas así, yo siempre subía eso mucho. Si bajan en mi Instagram van a ver que están todos los posteos viejos. Y ahí se fue dando una pequeña comunidad en Instagram, que obviamente no era tanto como WhatsApp, porque en WhatsApp, nada, ya había bastantes seguidores de otras de mis historias, que quizás no son tan parecidas a esta, pero que me seguían por esas historias anteriores. Y en Instagram como que fue muy específico para este universo, que como el que hablamos con Ani, que empieza con mi primera novela y que sigue con el año que viene y así sucesivamente, son 5 libros. Entonces, eso, o sea, igual creo que estaría bueno también hacerlo simultáneo, ahora que ya tengo como más, no más cancha, pero que por lo menos sé cómo funciona WhatsApp y sé cómo funciona Instagram, quizás estaría bueno esto de postear lo que postees en Instagram y al mismo tiempo, no sé, actualizar en WhatsApp o cosas así, pero como para tener un equilibrio como de comunidad y nada, de lectores comprometidos, ¿no? Igual siempre digo que la comunidad de WhatsApp es muy diferente a la de Instagram, pero porque en WhatsApp es leer nomás, o sea, puedes likear o no, pero en realidad se encargan de eso, básicamente es eso literal nomás. Y en Instagram sí, está esto del apoyo, de los likes, de los comentarios, de todo eso de los seguidores, que es mucho más complicado llegar que en WhatsApp. Hay una pregunta de Gabriela, una de Dani antes, pero me parece que ya respondiste, por eso la leo ahora. Dice, ¿empezaste tu comunidad en Instagram luego de ya estar establecida en Wattpad o fuimos todos al mismo tiempo? Eso es lo que dijiste. Y la otra pregunta también ya la dijiste, que dice, ¿decidiste la organización de tu Instagram basándote en otras cuentas de Instagram o fue algo más de tu estilo? Creo que justo lo que ya todo contaste, ¿no? Está todo respondido. Bien, entonces voy a la pregunta para Ani antes de volver con otra para vos. Ani, dice, Florencia pregunta, ¿cómo decidiste abrir tu propia editorial y cómo la hiciste funcionar? ¡Wow! La verdad es que me gustaría saber cuáles fueron los planes divinos, porque no sé. No, mentira. Fui imprudente. Creo que la respuesta a toda la situación que pasó con Miríficas es que yo me acuerdo que me había mudado sola a la casa de ahora, pero en un monoambiente. Y estaba en pandemia, así como leyó Ani, estaba aburrida. Conocí la carrera, me encantó, ya iba como 3 materias nada más aprobadas, pero venía de letras, pero 3 materias aprobadas, había publicado mi primer libro y dije, yo quiero hacer esto. Y lo hice. Y a los 4 meses me anoté en la Feria del Libro y montamos ahí un stand en la Feria del Libro con nuestro dinero, o sea, sin tener ganancia, como que no pensamos en la ganancia al principio, sino en, te juro que este libro que yo encontré está buenísimo, vos confía en mí. Por eso también la comunidad mirífica es mucho eso, al principio les dije como que hablamos con las autoras, que leen ellas, es como que hay medio una familia, por así decirlo, que no sé si es algo que se da en las otras editoriales, desconozco, pero nosotras con las otras tenemos un grupo y hablamos tanto de sus libros como lo que están leyendo, futuros proyectos y demás. ¿Y cómo la hice funcionar? Yo creo que Ori ahí, cuando apareció Ori más que nada, trajo como otra organización, otro tipo de mirada, organizó cosas que yo no podía, o sea, no, era yo y otra chica más, entonces éramos muy poquitas, entonces igual 3 tampoco es que somos un montón, wow, pero bueno, hoy en día somos como 15 personas trabajando, freelance y fijas, pero son 15 en sí, empezamos siendo 2, entonces mucha paciencia. A veces uno quiere sucumbir a las ganancias porque obviamente uno lo hace a veces por amor al arte y a veces uno tiene que comer, además, o sea, del arte, no vivo de un like en Instagram, claramente. Pero bueno, intentábamos hacer malabares con los otros trabajos y hacer todo para que funcione sin ganancia para nosotras. Y después vino eso. No sé si es lo recomendable, es lo que hicimos porque confiamos en el proyecto. Y ahora funciona. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, obviamente seguimos siendo pequeñas, pero cada día siento que crece más y se nota y por eso el equipo se amplía. Así que bueno, no sé si respondo a tu pregunta. Yo creo que, como digo, la palabra creo que es la imprudencia de hice lo que quise, no voy a escuchar consejo de nadie. Me pudo haber salido muy mal. Okay, eso sí, pero bueno. Hay otra pregunta de Paula, antes de otra de Miguel, que dice, ¿cómo te introdujiste en el mundo editorial antes de formar la editorial? Que bueno, ya está respondida, así que se superpuso la pregunta.
para Mile le pregunta, Jennifer, para los que todavía no leímos tus libros, ¿por cuál nos recomendaste empezar a leer? Y después, que con esta creo que cerramos, así ya te pregunto las dos cosas a vos, Mile, que pregunta Rocío, que es un poco parecido a lo que te iba a preguntar yo, así que vamos a quedarnos con la de Rocío, que dice que ella dice, ¿qué libros recomendás para empezar a inspirarse a escribir novelas juveniles? Entonces yo lo que te iba a preguntar era también un poco eso, ¿qué recomendaciones das para el que quiere dedicarse a escribir o que escribe y todavía no se animó a dar el salto? Así que las dos cosas, y ya con eso lo hacemos. Ok. Respondiendo a la primera, bueno, el tema del Mileverso, le digo yo. Sí, primero que nada empezar por el primero que está publicado, que es Amor en Juego, sobre todo porque es donde como que empezó a desprenderse todo, ¿no? A partir de ese libro yo dije, bueno, acá quiero crear una historia de este personaje, acá otro de este personaje y así sucesivamente, entonces todo lo que pasa en el primer libro es necesario saberlo para el siguiente y el siguiente y el siguiente con el siguiente y así sucesivamente. El orden es, digamos, el primero, el segundo, el tercero, todos los que salieron tipo por fecha son así el orden. Sobre todo, como digo, por los spoilers de otros libros, o si arrancas por el cuarto, a ver, son autoconclusivos, pero tienen spoilers de libros anteriores. Entonces, yo siempre digo, bueno, sí, lean por el principio, por el primero, aunque te llame más la atención el tercero, empezá por el primero, porque si no te vas a comer todos los spoilers. Pero sí, sería Amor en Juego. Después le sigue el segundo, que es Un Último Compás. El tercero, que es Un Nuevo Compás, que es una biología, esos dos. El segundo y el tercero es una biología. El cuarto, que se llama Esconder el Amor, y el quinto, que todavía ni siquiera lo empecé a escribir, pero yo lo tengo todo unificado, es Desafiar el Poder. Pero sí, esto así, o sea, como te lo digo yo, así se leen, y nada, y es, obviamente igual es porque no quiero que sean spoilers, ¿se pueden empezar por el quinto? Sí, obvio, pero toda la resta de las historias, como que ya saber qué les pasa, vas a saber la vida de tal que pasaron 10 años, o sea, es como medio un lío, así que yo siempre digo que requiere leerse en ese orden. Y después la otra pregunta, que no me acuerdo cuál era. Las novelas que a inspirarse. A mí me gusta mucho, bueno, como dije, Mar Petrick, pero ella escribe más thriller. Yo la verdad que todavía no me animo, quiero, pero no me animo a escribir thriller. Y después novelas de romance, yo leo mucho Ana Huang, no sé cómo se pronuncia, la de la saga Twisted, pero porque yo también escribo ese tipo de libros medio de romance erótico, o sea, me gusta más por ese lado. Y después libros súper tiernos como de Alice Kellen, o, bueno, el Victoria Resco sé que sirve un montón también, porque también escribe ese tipo de cosas, estas novelas. Después, después, las autoras también, bueno, leí de Pan con Amor, me encantó, recomendadísimo, también me gustó mucho, entonces, es todo el tipo de novelas que vos veas que tienen la vibra similar a la que vos querés dar con la tuya. Por ejemplo, no vas o sea, podés, pero no hace falta que leas un terror si vas a escribir romance, o sea, como que no hay mucho hilo ahí, entonces siempre buscaría esto, si dice guion out y quieres escribir guion out, tirate al guion out, tipo, a leer ese libro. Pero porque te da ideas, te da frases, te da vocabulario, y eso es súper necesario cuando quieras empezar a escribir el tuyo. Así que eso, o sea, si vas a escribir romance, novelas de romance, como te digo, Alice Kellen, Victoria Resco, bueno, Mar Petrick que me gusta mucho, Ana Huang, todo ese tipo de autoras que vos veas que tienen la vibra que vos querés dar con tus novelas. Pero eso, no hay libro específico, sino en sí como un género, ¿no? Géneros de libros, young adult, romance, contemporáneo, etcétera, etcétera. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mile. Me encantó esto último que decís y asociado un poco con lo que dijo Ani también cuando le pregunté qué recomendaciones haría. Me parece que nosotros, nuestro seminario tiene como por nombre leer para editar, y creo que acá también es leer para escribir, ¿no? Como que de alguna manera la inspiración está ahí, en ambos casos, ¿no? Para una tarea editorial, o de lector editorial, o de escritor, que son todas partes de nuestro circuito. Bueno, claramente la lectura es el primer paso, así que me parece hermosa esta última intervención para cerrar. Bueno, les agradecemos muchísimo a las dos, tanto a Ani como a Mile, la participación. Me parece que fue un hermoso cierre de esta temática que claramente nos interesa, nos interpela. Así que bueno, les agradecemos mucho. Si alguno se quedó con ganas de preguntar algo,
súper importante. Pueden seguir a las chicas en las redes. Bueno, Andy ya pasó ahí en el chat. No sé si Mile, vos querés pasar tus redes porque alguno sí, vino bueno, de lo otro escribo lugar. si quieren. Sí, escribile, por favor. Y no sé si Es alguien mi quería Instagram. decir algo. No sé si quieren hablar, no sé si Ginger levantó la mano o el que estaba saludando. Vos, Laura, no sé si querías decir algo también. Estamos todos, no quiero callar a nadie, pero estamos. Laura está silenciada, ¿eh? No, simplemente agradecerles por la participación y los aportes para un mundo que, al menos para mí, es lejano, ¿no? Yo creo que mi recorrido se fue siempre leer los clásicos o otro tipo de literatura para escribir y, bueno, para como docente y demás. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, chicas, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no los pedimos. Y bueno, con esto terminamos entonces también la clase de hoy. Igual después les vamos a compartir a todos los que se anotaron la grabación para que lo puedan disfrutar. Así que Buenísimo. podrán seguir con las Gracias recomendaciones. por Muchísimas invitarnos. gracias, chicas. Chao. Ahí Nos tienen vemos. Chao, gracias. Chao, chao a todos. Chao, muchas gracias. Pausar la grabación.